Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Empezamos mirando a Egipto, les contamos que está considerando degradar las relaciones diplomáticas con Israel por su operación en Rafah. Según el Wall Street Journal, Israel supuestamente aseguró que el puesto de control en la frontera entre Gaza y Egipto no se vería afectado y que los palestinos tendrían semanas para evacuar de forma segura. Estas garantías no se cumplieron. En este sentido, en los casi 45 años transcurridos desde su histórico acuerdo de paz, Israel y Egipto se han convertido en socios esenciales, una relación estrecha, aunque nunca cálida, que sustenta la seguridad nacional de ambos países. La ofensiva israelí en Rafah amenaza con deshacer todo eso. Egipto está considerando ahora una degradación de sus relaciones diplomáticas con Israel, según están apuntando funcionarios egipcios. De hecho, en los últimos días ha dicho que se uniría al caso judicial de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio. Egipto se ha negado a abrir su frontera con Gaza después de que las fuerzas israelíes tomaran el lado palestino del cruce. Hablamos también de Estados Unidos. Ha reclamado a Irán que ponga fin a su entrega de armas a los hutíes en Yemen. Ha destacado que estos envíos no tienen precedentes y que permiten al grupo llevar a cabo sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en lo que los rebeldes describen como una respuesta a la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. En un comunicado dice que Estados Unidos reitera su llamamiento a Irán para que cese sus entregas ilegales de armas y que deje de permitir los ataques ilegales e imprudentes de los hutíes. Es lo que afirmaba el número 2 de la delegación de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Así ha expresado que la escala y diversidad del material que está siendo entregado a los hutíes no tiene precedentes, antes de sostener que Irán entrega a los hutíes armas avanzadas, incluidos misiles balísticos y de crucero, y ha agregado que supone una violación de las sanciones de la ONU que azuzan la inestabilidad regional. Miramos también a Rusia. Les contamos que el Kremlin ha subrayado hoy que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Ucrania sienten nerviosismo debido a la marcha de la campaña militar rusa respecto a la visita a Kiev del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Decía Peskov lo siguiente: sabemos que el señor Blinken llegó a Kiev, pero también somos conscientes del nerviosismo que experimentan no solo en Kiev, sino en las capitales europeas y en Estados Unidos debido a la operación militar especial en curso. Es lo que expresaba el portavoz presidencial en una rueda de prensa telefónica diaria. Peskov destacó que Rusia pretende lograr sus objetivos en Ucrania, donde las tropas rusas han recuperado la iniciativa desde que lanzaran una ofensiva en octubre de 2023. Al respecto, el portavoz del Kremlin no quiso comentar los avances del ejército ruso, especialmente en la región nororiental de Yarkov, donde la situación es cada vez más crítica para las fuerzas ucranianas, según admitía Kiev. Hablamos también de Polonia. Está alertando, dice que las acciones de combate en Ucrania pueden durar unos 10 años. Es lo que ha dicho a Radio Polskie el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Dice que en general estos conflictos duran unos 10 años, es lo que señalaba el alto diplomático polaco. Sikorski también cree que Rusia no atacará a los países de la OTAN si están adecuadamente preparados para una posible escalada del conflicto. Sin embargo, considera que una evolución de este tipo no debería descartarse por completo. Anteriormente, el canciller alemán Olaf Scholz destacó que el conflicto en Ucrania podría durar algunos años más. Nadie, en su opinión, puede decir si van a durar 5 o 10 años. Miramos también a Ucrania. Les contamos que las autoridades ucranianas han dado marcha atrás este martes con respecto a las declaraciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sobre los avances rusos en el frente de Yarkov y aseguran ahora que no han logrado éxitos significativos. El jefe de inteligencia, Kirilo Budanov, ha negado que Moscú lograra un éxito significativo, pese a que estos días, por primera vez, las tropas rusas consiguieron cruzar la frontera por la zona norte de Yarkov y asediaron Volchansk, hasta el punto de que las autoridades locales comparan la situación con la de Bakhmut. Dice Budanov que no es cierto que el enemigo esté teniendo un éxito significativo, que hay que recordar que la situación es bastante tensa y que cambia muy rápidamente. Sin embargo, dice, desde ayer por la tarde la tendencia se ha estabilizado. Budanov ha asegurado que las tropas rusas no solo han sido detenidas en aquellas zonas de la frontera que han intentado cruzar, que han logrado cruzar, sino que también han comenzado a ser expulsadas. Dice el propio Budanov que no cunda el pánico, es lo que ha pedido según está recogiendo la prensa ucraniana.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Ponemos el foco en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Les contamos que Egipto está considerando degradar las relaciones diplomáticas con Israel por su operación Rafah. Según Wall Street Journal, Israel supuestamente aseguró que el puesto de control en la frontera entre Gaza y Egipto no se vería afectado y que los palestinos tendrían semanas para evacuar de forma segura. Estas garantías, como saben, no se cumplieron. En los casi 45 años transcurridos desde su histórico acuerdo de paz, Israel y Egipto se han convertido en socios esenciales, una relación estrecha, aunque nunca cálida, que sustenta la seguridad nacional de ambos países. La ofensiva israelí en Rafah amenaza con deshacer todo eso. Egipto está considerando ahora una degradación de sus relaciones diplomáticas con Israel, según dicen funcionarios egipcios. De hecho, en los últimos días ha apuntado a que se uniría el caso judicial de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio, y Egipto se ha negado a reabrir su frontera con Gaza después de que las fuerzas israelíes tomaran el lado palestino del cruce. Pendientes de Gaza, pendientes de Rafah, les contamos que unas 450.000 personas han sido desplazadas por la fuerza en Rafah desde el pasado 6 de mayo, cuando las fuerzas de las FDI entraron en la parte oriental de la ciudad. Es lo que ha dicho este martes la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La UNRWA añadió que la gente está lidiando con el cansancio, el hambre y el miedo continuos. Dice además que ningún lugar es seguro y que un alto el fuego inmediato es la única esperanza. Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen inmersos en la ofensiva en Gaza y en las últimas horas ha intensificado las operaciones en el norte y el sur. Los tanques se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, el mayor del enclave, una zona en la que afirmaban haber derrotado a Hamás hace meses. En el extremo sur se han intensificado los ataques a Rafah, donde se ha ordenado la evacuación de población civil de dos nuevas áreas en el oeste de la ciudad. Cerca de 450.000 personas han huido durante la última semana de esta ciudad. Los combates más intensos desde hace semanas se están librando tanto en el norte como en el sur. Las operaciones israelíes en la ciudad fronteriza en Rafah han cerrado un importante punto de cruce para la ayuda. Los grupos humanitarios dicen que esto ha empeorado una situación que ya era terrible. Miramos también al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha insistido este lunes durante un discurso por el Día de la Independencia de Israel en que sus fuerzas derrotarán a los monstruos del movimiento de resistencia islámica de Hamás y traerán de vuelta a los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la franja de Gaza. Netanyahu ha recordado en un discurso en vídeo publicado en su perfil en la red social X que hace 76 años estaban solos. Decía Netanyahu: pocos contra muchos. 5 ejércitos árabes invadieron nuestro territorio para eliminar al país que acababa de nacer. Hoy somos más fuertes que nunca, pero el deseo de destruirnos no ha desaparecido. Sigue aquí, lo vimos el pasado 7 de octubre, decía Netanyahu. Este no es un día de la independencia cualquiera, sino que es una oportunidad especial para comprender el significado de nuestra independencia. Hablamos también de Estados Unidos. Ha reclamado a Irán que ponga fin a su entrega de armas a los hutíes en Yemen. Ya ha destacado que estos envíos no tienen precedentes y que permiten al grupo llevar a cabo sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, en lo que los hutíes describen como una respuesta a la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza. En un comunicado apuntan a que Estados Unidos reitera su llamamiento a Irán para que cese sus entregas ilegales de armas y que deje de permitir los ataques ilegales e imprudentes de los hutíes. Es lo que ha afirmado el número 2 de la delegación estadounidense ante Naciones Unidas, Robert Wood, en una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Así ha expresado que la escala y diversidad del material que está siendo entregado a los hutíes no tiene precedentes, antes de sostener que Irán entrega a los hutíes armas avanzadas, incluidos misiles balísticos y de crucero, y ha agregado que supone una violación de las sanciones de la ONU que azuzan la inestabilidad regional. Añade que deben pedir colectivamente a Irán que abandone su papel desestabilizador, insistir en que no puede esconderse detrás de los hutíes. Es lo que manifestaba al tiempo que ha señalado que si el Consejo de Seguridad de la ONU quiere volver a un marco de mayor esperanza para Yemen, hay que adoptar acciones colectivas. Pendientes también de Francia, del presidente francés Emmanuel Macron. Se ha mostrado abierto a las fusiones transfronterizas entre la banca europea. Introduce esta fórmula incluso a que un importante banco francés sea adquirido por un rival de la Unión Europea para impulsar una integración financiera más profunda que considera crítica para la prosperidad futura del bloque comunitario. El jefe del Elíseo ha abogado por la consolidación de Europa en una entrevista con Bloomberg, en unas declaraciones al margen de la cumbre de inversión Choose France en Versalles, cerca de París. Dice Macron que es momento de abrir esta caja y ofrecer un enfoque de mercado único que sea
mucho más eficiente, mientras Europa acepta la guerra de Rusia en Ucrania y el constante deterioro del sistema de comercio global. Macron ha estado intentando persuadir a sus socios de la Unión Europea para que adopten lo que él considera un programa transformador de reformas para convertir a la Unión Europea en un país más unido y poderoso. Fuerza económica. Dice además que solo si se vuelve más inteligente a la hora de proteger sus intereses, reducir la regulación dentro del mercado y desbloquear el poder financiero del bloque, sostiene Macron, es la única forma de que Europa, de que la Unión Europea tenga opciones de enfrentarse cara a cara, tanto con China como con Estados Unidos. Precisamente hablando de Estados Unidos, les contamos que su armada y la de Taiwán han llevado a cabo ejercicios conjuntos en el Pacífico en abril, que oficialmente no tuvieron lugar. Según fuentes de Reuters, los ejercicios se llevan a cabo mientras ambas partes impulsan la cooperación en medio de crecientes amenazas militares chinas. Washington y Taipei han estado ampliando su cooperación militar en los últimos años en medio de incursiones chinas casi diarias en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y simulacros de las fuerzas chinas cerca de la isla. El compromiso militar entre Estados Unidos y Taiwán, incluidas las visitas y el entrenamiento, se mantiene discreto y a menudo no se confirma oficialmente debido a la objeción de China a cualquier contacto militar entre Washington y Taipei. China afirma que Taiwán, gobernado democráticamente, es su propio territorio, algo que la isla rechaza enérgicamente. Miramos de nuevo a Estados Unidos, les contamos que el presidente Joe Biden está aumentando los aranceles sobre una amplia gama de importaciones chinas, incluidos semiconductores, baterías, células solares y minerales críticos, en un intento, en un año electoral, de impulsar la fabricación nacional en industrias críticas. Estados Unidos también aumentará los impuestos sobre las grúas portuarias y los productos médicos, además de los aumentos informados anteriormente sobre el acero, el aluminio y los vehículos eléctricos. Se proyecta que los cambios afectarán cerca de 18.000 millones de dólares en importaciones anuales actuales, según apuntaba la propia Casa Blanca. Miramos a la respuesta de Estados Unidos a estos nuevos aranceles por parte de China. Les contamos que el Ministerio de Comercio chino ha denunciado este martes la última decisión de Estados Unidos de imponer aranceles más elevados a los vehículos eléctricos, los semiconductores y los minerales procedentes de China. Un portavoz del Ministerio comentó en un comunicado que Beijing se opone resueltamente a tales acciones y añadió que Washington continúa politizando e instrumentalizando las cuestiones económicas y comerciales. El portavoz chino dice que la Organización Mundial de Comercio ya dictaminó que los aranceles de la sección 301 violan sus reglas, insistiendo en que tal comportamiento contradice los compromisos previos de Estados Unidos de no suprimir ni contener el desarrollo de China. El Ministerio subrayó que la medida afectará gravemente a la cooperación bilateral. Siguen las tensiones entre China y Estados Unidos. China se indigna por el aumento de los aranceles estadounidenses que Biden va a anunciar a eso de las 6 de la tarde, hora española. Hablamos también del secretario de Estado estadounidense. Hablamos de Antony Blinken. Ha afirmado hoy durante su visita a Kiev que la nueva ayuda militar aprobada por Washington el mes pasado ha empezado a llegar a Ucrania, que tendrá efecto en el campo de batalla, donde Ucrania vive una situación complicada debido a los avances rusos en Donetsk y Kharkov. Durante un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Blinken ha reconocido que Ucrania vive momentos difíciles y ha dicho que parte de la ayuda militar ya ha llegado y otra está en camino, según informa la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Mientras tanto, Biden sigue inmerso en medidas para intentar asfixiar la maquinaria de guerra rusa. Con este objetivo ha promulgado la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia. El jefe de la Casa Blanca ha promulgado esta medida tras el aval del Congreso estadounidense por unanimidad. La ley implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días tras su firma y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia, previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense. A respuesta de Rusia a estas sanciones de Estados Unidos, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, ha afirmado este martes que la prohibición de Estados Unidos a la importación de uranio ruso no solamente es un ataque contra Rusia, sino también contra el mercado mundial del combustible de uranio. Ha afirmado que altera el equilibrio entre exportadores e importadores. Dice que la administración de Joe Biden continúa la línea fallida de intentar infligir una derrota económica a Rusia sin suficiente capacidad nacional de enriquecimiento. Washington está dañando su economía. Además, dice que las pérdidas financieras para Estados Unidos serán
mucho mayores que para Rusia, es lo que indicaban declaraciones a la prensa. Antonov ha aseverado que lo principal para los estrategas locales es dañar a Rusia, mientras que se ignoran los intereses de los consumidores por las materias primas rusas de alta calidad y altamente competitivas. Advierte que sin los productos de uranio, muchos de los tan cacareados proyectos verdes podrían fracasar. Pendientes de más noticias, más actualidad, más últimas horas, la mili cada vez más cerca de volver a Europa. Les contamos enseguida la última propuesta de Italia. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverri. Ya sabéis que yo no soy periodista, pero si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, pendientes de lo que sucede en Europa, al igual que en otros países europeos. También en Italia se está reabriendo el debate sobre el posible retorno del servicio militar obligatorio que fue abolido en 2005. El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, anunció este domingo la próxima presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años de edad, sean de uno u otro sexo, tengan que prestar durante 6 meses un servicio civil dentro de sus regiones, que podría incluir la formación militar. Dice que las personas podrán dedicarse a operaciones de salvamento, a la protección civil, a las urgencias, a cuidar de los bosques. Añade que espera que las Fuerzas Armadas apoyen esta propuesta, lo que anunciaba Salvini durante el Encuentro Nacional de los Alpinos, un cuerpo del ejército italiano especializado en las operaciones de montaña. Miramos también a Alemania, siguen las tensiones entre Rusia y Ucrania, sigue el conflicto y sigue también el posicionamiento de los principales países europeos. El canciller alemán Olaf Scholz ha confirmado que se ha enviado un tercer sistema Patriot a Ucrania. Alemania va a transferir además ayuda militar por valor de 7.000 millones de euros a Ucrania. Es el anuncio del canciller alemán Olaf Scholz. Añade que no fue una decisión fácil. Dice Scholz que muchos de ellos no tienen mucho sistema Patriot. Mientras tanto, Berlín ha ordenado 4 sistemas Patriot más para reponer sus existencias, al tiempo que ha instado a Washington en las últimas semanas a enviar más sistemas a Kiev. Zelensky reclamando más defensa aérea, reclamando más Patriot. Alemania se suma, envía otro sistema para Ucrania. Pendientes de Alemania, miramos también a lo que sucede en el entorno de la OTAN. Les contamos que parlamentarios alemanes de varios partidos políticos han pedido que se ponga en marcha una zona de defensa aérea de la OTAN sobre Ucrania para protegerle de drones y misiles rusos, tal y como está informando The Telegraph. Solicitan que abarque 70 kilómetros para poder aliviar la carga de las defensas aéreas ucranianas y proteger
el frente. Están hablando además de que esta zona segura se crearía cerca de las fronteras de Ucrania con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, y seguiría el modelo de la alianza militar que ya interceptó el ataque de Irán a Israel. Quienes han hecho esta propuesta son los principales miembros del partido opositor Unión Demócrata Cristiana, del Partido Demócrata Libre y los Verdes. Sin embargo, fue rechazada este lunes por un alto cargo del Partido Socialdemócrata al considerarla irresponsable y un peligro de incendio. También, precisamente hablando de la OTAN, recogemos palabras, declaraciones del secretario general. Hablamos de Jens Stoltenberg. Se ha referido en las últimas horas a China para acusarle de ser el gran benefactor de Rusia con sus relaciones comerciales. Un comercio que, dice Stoltenberg, le permite al Kremlin incrementar su suministro de armas y de drones. Lo escuchamos. The main country that is enabling Russia to conduct its war aggression against Ukraine in Europe is China. They are by far the biggest trading partner for Russia. They are delivering critical components to their weapons, electronics, advanced technology, which is enabling Russia to build missiles, drones, a lot of other stuff, which is key for their war against Ukraine. And then we have Iran, and then we have providing drones. We have North Korea providing ammunitions and weapons. So the Asia, the friends of Russia in Asia, Iran, North Korea, and China, they are key for Russia's capability to fight against a European friend, neighbor of NATO. Pendientes de la OTAN, miramos también a declaraciones por parte de Rusia, por parte del Kremlin. Ha subrayado hoy que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Ucrania sienten nerviosismo debido a la marcha de la campaña militar rusa respecto a la visita a Kiev del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Decía Peskov, sabemos que el señor Blinken llegó a Kiev, pero también somos conscientes del nerviosismo que experimentan no solo en Kiev, sino en las capitales europeas y en Estados Unidos, debido a la operación militar especial en curso, lo que expresaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en una rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha destacado que Rusia pretende lograr sus objetivos en Ucrania, donde las tropas rusas han recuperado la iniciativa desde que lanzaron la ofensiva en octubre de 2023. Al respecto, el portavoz del Kremlin no quiso comentar los avances del ejército ruso, especialmente en la región nororiental de Yarkov, donde la situación es cada vez más crítica para las fuerzas ucranianas, según admitió Kiev. De hecho, las tropas rusas han conseguido tomar ya más de media docena de localidades, algunas de ellas ubicadas a apenas 40 kilómetros de la capital de Yarkov, en un intento de reducir los ataques de la artillería ucraniana contra la región fronteriza de Belgorod. Pendientes también de la próxima visita por parte del presidente ruso. Les contamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha anunciado este martes que precisamente Vladimir Putin va a visitar el país los días 16 y 17 de mayo. El portavoz del departamento, Hua Chunying, dijo en un comunicado que Putin visitará China por invitación del presidente Xi Jinping. El viaje del jefe de Estado ruso se produce poco después de ser reelegido para ese cargo por quinta vez. Xi fue uno de los pocos líderes mundiales que felicitó a Putin cuando ganó las elecciones presidenciales a principios de este año. Precisamente sobre Putin hablamos esta mañana con el embajador retirado, José Antonio Zorrilla, que decía que Putin no quería expandirse, que Occidente es el que estaba buscando este conflicto y que además Sunak, que en las últimas horas advertía sobre una posible escalada nuclear, debería callarse. Escuchamos las reflexiones de José Antonio Zorrilla. El señor Sunak lo mejor que podría hacer era callarse, porque no hubo la posibilidad, sino la certeza de la paz. O sea, Arakamian y Aristovich, dos grandes personajes del Maidán, no de Ucrania. Yo distingo siempre el Maidán de Ucrania. Se fueron a Estambul a negociar con los enviados de Putin. Y llegaron a destapar una botella de champán. Y dejaron para la posteridad una frase que convenientemente se ha olvidado, que no se recuerda. Putin no tenía ambiciones territoriales. Quería solo que Ucrania no entrara en la NATO. Como consecuencia de eso, abrieron una botella de champán y decidieron que ya se había acabado el problema. Y entonces se presentó allí Boris Johnson y les dijo, no, tenéis que ir a la guerra. Más aún, Naftali Bennett, primer ministro de Israel, también se ofreció para mediar y dijo, está hecho, lo hemos liquidado. Y dijeron, Naftali, toca guerra, no paz.
Entonces, ahora que vengan a decirnos que es muy grave, muy preocupante, no tienen... Pendientes precisamente del presidente ruso del conflicto en Ucrania, les contamos que Vladimir Putin ha nombrado este martes a dos conocidos halcones partidarios de continuar la guerra en Ucrania como asesores del Kremlin. Hablamos de Nikolai Patrushev, considerado su mentor, y Alexei Dyumin, gobernador de la región de Tula, una de las bases de la industria militar. Patrushev se va a ocupar de los asuntos de construcción naval. Será una de las principales esferas que estará bajo su supervisión. Habrá también otras posiblemente. Es lo que ha dicho en su rueda de prensa diaria Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, sobre las funciones del hasta ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. El portavoz de la presidencia indicó que el carácter de las labores de Patrushev será un poco distinto al anterior, pero recalcó que la construcción naval es un ámbito absolutamente estratégico y destacó la enorme experiencia del alto funcionario de 72 años. Le va a sustituir en el puesto Sergei Shoigu, que fue depuesto el domingo como ministro de Defensa tras 12 años en el cargo. También fue designado ayudante de Putin uno de los antiguos jefes de la seguridad presidencial, Dyumin, que se ocupará de asuntos de la industria militar, según añadía el propio Peskov. Les contamos también lo que está sucediendo en el Oblast de Yarkov, fronterizo con Ucrania, donde Rusia parece estar estableciendo una zona de amortiguación para las tropas de Moscú en la región nororiental, mientras Kiev se apresura a responder a la operación y apresura la retrasada ayuda militar occidental al frente. El Instituto para el Estudio de la Guerra informó este lunes por la tarde de que las unidades rusas continuaron haciendo avances significativos tácticamente al norte y noreste de la ciudad de Yarkov el 13 de mayo y actualmente parecen estar dando prioridad al rápido establecimiento de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera internacional sobre el establecimiento de condiciones para penetraciones más profundas en el norte de la provincia de Yarkov. Un mapa publicado por ISW mostró que el avance transfronterizo ruso se extendía a lo largo de cerca de 40 millas desde los asentamientos fronterizos de Juptivka al norte de la ciudad de Yarkov hasta Volchansk, al noroeste de la ciudad. Seguimos hablando de Rusia, les contamos que ha encontrado las mayores reservas de petróleo en el mundo en un lugar prohibido. Los buques de exploración rusos han hallado enormes cantidades de crudo y gas en la Antártida, una zona en la que está terminantemente prohibido la explotación de recursos, mientras que las prospecciones y actividades permitidas solo pueden estar relacionadas con la ciencia y el mundo científico. Además, justo donde Rusia ha encontrado esta gran cantidad de crudo, es una zona reclamada por Reino Unido y Argentina, lo que añade mayor tensión a este hallazgo. La gran pregunta es si realmente está prohibida la explotación de estos recursos de la Antártida, porque Rusia sabe que hay miles de millones de barriles de petróleo. Según revelan desde Yahoo Finance y The Telegraph, buques de investigación rusos han informado a Moscú de que hay reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad que casi duplica todas las reservas de petróleo de Arabia Saudí, según las pruebas presentadas la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes. Pendientes también de Ucrania, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, les contamos que el nuevo paquete de armas estadounidense tendrá un impacto en el campo de batalla en Ucrania, al menos es lo que decía este martes el secretario de Estado Antony Blinken al visitar Kiev en un momento en que las fuerzas ucranianas han enfrentado reveses en el frente después de una larga demora en la ayuda de Estados Unidos. Washington finalmente aprobó a finales de abril un proyecto de ley para proporcionar ayuda militar a Ucrania, demorado durante meses por la oposición de algunos republicanos en el Congreso estadounidense, mientras las fuerzas rusas aprovechaban su superioridad de fuego para lanzar una ofensiva. En el corto plazo la asistencia está en camino, una parte ya ha llegado y llegará más, es lo que decía Blinken durante su reunión con Zelensky. Añadía que esto marcará una diferencia real frente a la actual agresión rusa en el campo de batalla. Por su parte, Zelensky elogió la crucial ayuda de Estados Unidos y agradeció a Washington por el apoyo bipartidista. Dijo que el mayor déficit de Ucrania por ahora estaba en la defensa aérea. Le dijo a Blinken que Kiev necesita 2 baterías de defensa aérea Patriot para la región nororiental de Yarkov, que está siendo golpeada por los ataques aéreos rusos. Dice Zelensky que los civiles, los guerreros, todos están bajo los misiles rusos. Seguimos hablándoles de Ucrania. Les contamos que las autoridades ucranianas han dado marcha atrás este martes con respecto a las declaraciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sobre los avances rusos en el frente de Yarkov y están asegurando ahora que no han logrado éxitos significativos. El jefe de inteligencia, Kirilo Budanov, ha negado que Moscú lograra un éxito significativo, pese a que estos días, por primera vez, las tropas rusas han conseguido cruzar la frontera por la zona norte de Yarkov y asediaron Volchansk, hasta el punto de que las autoridades locales comparan la situación
con la de Bakhmut. Decía Budanov que no es cierto que el enemigo esté teniendo un éxito significativo, que hay que recordar que la situación es bastante tensa y que cambia muy rápidamente. Sin embargo, desde ayer por la tarde, dice, la tendencia se ha estabilizado. Asegura que las tropas rusas no solo han sido detenidas en aquellas zonas de la frontera que han logrado cruzar, sino que también han comenzado a ser expulsadas. Añadía Budanov que no cunda el pánico. Seguimos hablando de Ucrania. Les contamos que el New York Times está apuntando a que el ejército ucraniano se enfrenta a una situación crítica en el noreste del país, con grave escasez de tropas y municiones. Es lo que escribe el diario The New York Times. La mayoría de sus oficiales admiten que las perspectivas militares de Kiev se han ensombrecido, es lo que señala este medio. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas avanzan y liberan cada vez más territorio. La situación está al borde del colapso. Es lo que admitía el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, durante una videollamada desde un búnker en Yarkov. Decía Budanov que cada hora que pasa la situación se acerca a críticas. Su pesimismo se sumó al de otros oficiales ucranianos que en los últimos días han declarado que las perspectivas militares del país se están debilitando. Además de la superioridad numérica, los ucranianos se enfrentan a una grave escasez de armamento, especialmente de munición de artillería, y apenas han empezado a llegar armas por valor de 60.800 millones de dólares procedentes de Estados Unidos, aprobadas hace ya 3 semanas, después de 3 meses de estancamiento en el Congreso de Estados Unidos. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, la última alerta por parte de Polonia dice que la guerra en Ucrania puede durar hasta 10 años más. Una pausa, un par de minutos, enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas. Miramos ahora a Francia. Les contamos que se acaba de conocer que 2 agentes han muerto en un ataque contra un convoy penitenciario que transportaba a un recluso en la comuna de Incarville, en el departamento francés de Eure, según ha confirmado el ministro de Justicia del país. Eric Dupont-Moretti en X, antes conocido como Twitter, ha confirmado esto. Según varios medios, sobre todo el diario Le Monde, está apuntando a que el convoy fue asaltado mientras trasladaban al recluso al centro penitenciario, donde supuestamente cumpliría una condena de 18 meses por varios robos agravados. El recluso, descrito como de 30 años, escapó y actualmente se encuentra prófugo. Los medios agregaron que se han desplegado 200 miembros de varios servicios de seguridad para ayudar en la búsqueda.
Pendientes también de la alerta por parte de Polonia, dice que las acciones de combate en Ucrania pueden durar unos 10 años más, es lo que ha dicho a Radio Polskie el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski. Añade que en general estos conflictos duran unos 10 años, es lo que señalaba el alto diplomático polaco. Sikorski también cree que Rusia no atacará a los países de la OTAN si están adecuadamente preparados para una posible escalada del conflicto. Sin embargo, considera que una evolución de este tipo no debería descartarse por completo. Anteriormente, el canciller alemán Olaf Scholz destacó que el conflicto en Ucrania podría durar algunos años más. Nadie, en su opinión, puede decir si va a durar 5 años más. Polonia sigue alertando, apunta a que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede durar unos 10 años más. Precisamente, las autoridades de Polonia han anunciado este lunes la suspensión de las conversaciones con Ucrania en materia agraria tras meses de protestas por parte de los agricultores polacos. Han acusado a algunos de los negociadores ucranianos de corrupción. El viceministro de Agricultura polaco ha indicado en una entrevista con el diario Dziennik Gazeta Prawna que precisamente algunos de los representantes ucranianos con los que estaba previsto que negociaran este mismo martes han sido acusados por delitos de corrupción en su país. En su opinión, el Ministerio de Agricultura polaco no ha logrado resolver todos los problemas del sector, dado que la situación no es fácil, lo que ha provocado numerosas protestas en Polonia. Pendientes también de Argentina, les contamos que el Banco Central de Argentina y los organismos reguladores están investigando al menos a 3 bancos del país por posibles irregularidades en transacciones con bonos gubernamentales y opciones de venta para determinar si los bancos intentaron afectar deliberadamente los precios de los bonos antes de ejercer las opciones de venta al día siguiente. Es una información que está apuntando en estos momentos la agencia Bloomberg, que añade que además de una investigación sobre Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., que fue hecha pública por el regulador local, la CNV, el 29 de abril, el Banco Central ha enviado consultas por correo electrónico a por lo menos otros 2. Hablamos de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Superviel S.A., según personas con conocimiento directo del asunto. Bloomberg habla de una investigación en Argentina, investigación bancaria a 3 bancos por operaciones sobre bonos y puts. Miramos también a Venezuela. El canciller venezolano Iván Gil ha denunciado este lunes que Estados Unidos y Reino Unido, países que llamó potencias imperiales, insisten en involucrarse en la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en hidrocarburos y recursos naturales. Durante una reunión en Caracas del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas, integrado por 19 países, Gil calificó de provocaciones la presencia en diciembre de un buque de guerra de la Marina británica en aguas no delimitadas con Guyana, y la semana pasada el sobrevuelo de 2 aviones de Estados Unidos en el límite de la Guayana Esequiba. Pendientes también de los bancos centrales, el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Philip Jefferson, ha asegurado este lunes que considera apropiado mantener los tipos de interés en el rango actual del 5,25 al 5,5% en máximos desde enero de 2001, hasta que no haya mayor certeza de que la inflación está convergiendo hacia el 2%. En declaraciones a Bloomberg ha señalado que a la luz de la atenuación de su progreso de reducción de la inflación, estima apropiado que se mantenga la tasa de referencia en territorio restrictivo, que es donde está ahora mismo. Dice además, literalmente, seguimos buscando pruebas adicionales de que la inflación va a volver a nuestro objetivo del 2%, y hasta que las tengamos, creo que es adecuado mantener el tipo de interés oficial en territorio restrictivo. También a los mercados. El Dow Jones, compuesto por 30 acciones, cayó algo más de 2 décimas, un 0,21%, para cerrar en el entorno de los 39.431 puntos después de 8 días de subidas. Caídas tímidas para el S&P y subida en torno al 0,29% para el Nasdaq. Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York mostró que el mes pasado los consumidores aumentaron sus expectativas de aumentos de precios tanto a corto como a largo plazo. En términos anuales, las expectativas de inflación aumentaron hasta el 3,3%. Su perspectiva a 5 años aumentó hasta el 2,8%. Las acciones cedieron ganancias anteriores después de que se publicaran los resultados de la encuesta. Las cifras también se presentan antes de la publicación de 2 datos económicos clave: el informe del índice de precios al consumo, que está previsto para este miércoles, donde los economistas esperan un aumento en abril del 0,4% mes tras mes y del 3,4% año tras año, según Dow Jones. Se espera que el índice de precios al productor, que se publicará el martes, haya aumentado un 0,3% el mes pasado.
Miramos también a China. El primer ministro chino Li Qian ha destacado este lunes la importancia de aprovechar eficazmente los primeros bonos del Tesoro a largo plazo que emitirá China para apoyar la implementación de estrategias nacionales clave. Durante una intervención por videoconferencia en una reunión celebrada este lunes, Li subrayó que la emisión de estos bonos especiales es fundamental para promover la modernización de China, impulsar un desarrollo de alta calidad y tomar la iniciativa en el ámbito del desarrollo económico. Es lo que recogía esta noche la agencia oficial Xinhua. El primer ministro instó a redoblar los esfuerzos para mejorar la gestión de proyectos y a construir una serie de proyectos emblemáticos, así como para superar obstáculos arraigados mediante reformas y medidas innovadoras. Li hizo hincapié en la necesidad de utilizar tanto políticas convencionales como no convencionales, fortalecer la coordinación entre los instrumentos fiscales y monetarios y dirigir más recursos financieros hacia la economía real. Pendientes también de Estados Unidos, de la secretaria de Estado, la secretaria del Tesoro estadounidense, hablamos de Janet Yellen, dice que Estados Unidos debe prepararse para una respuesta contundente por parte de China ante el inminente anuncio de nuevos aranceles estadounidenses contra productos chinos. La secretaria del Tesoro ha reconocido ante la prensa que tanto ella como otros funcionarios habían dejado claro a China que podían reconfigurar los aranceles impuestos por primera vez durante el gobierno del expresidente Donald Trump para que fueran más estratégicos, pero que cualquier cambio tendría un objetivo limitado. Yellen se ha negado a dar detalles sobre los cambios esperados en materia arancelaria, pero ha dicho que la administración Biden se aseguraría de que los funcionarios chinos estuvieran informados antes de cualquier acción estadounidense. Espera, por tanto, a que Pekín no reaccione de manera significativa, aunque, eso sí, no lo descarta. Miramos también al Banco Central Europeo. Todos los bancos europeos vigilados por la JUR, por la Junta Única de Resolución, incluidos los españoles, lograron constituir el capital que se les exigía antes del pasado 1 de enero de 2024 para absorber pérdidas o recapitalizarse en caso de estar en peligro de quiebra y evitar así un rescate pagado por el contribuyente. Según informaba este martes la JUR, responsable de planificar las estrategias en caso de crisis para los bancos de los 20 países de la eurozona, así como de Bulgaria, los bancos europeos han logrado un hito al contar con una cantidad mínima de recursos de alta calidad que garantice esta absorción de pérdidas. Así, a finales de 2023, la meta para cumplir el mínimo de fondos propios y pasivos elegibles que exigen las normas europeas era de 2,5 billones de euros, equivalente al 34% del importe total de activos ponderados por riesgo. La JUR ha publicado un informe que muestra que todos los bancos europeos que están bajo su autoridad están bien situados en caso de que tengan que ser sometidos a una resolución ordenada por Europa. Precisamente miramos a bancos españoles, hablamos del Banco Sabadell. Les contamos que ha anunciado la suspensión temporal del programa de recompra de acciones de 340 millones de euros que puso en marcha tras la presentación de resultados por la OPA hostil anunciada por BBVA la semana pasada. El anuncio de la suspensión llegaba, según el comunicado, a petición de la CNMV. Sin embargo, señala que la operativa de las recompras habría interrumpido antes de la apertura de la sesión del 9 de mayo, cuando BBVA anunció la OPA hostil en una notificación al supervisor. El importe que la entidad había recomprado hasta el 8 de marzo es de 92,8 millones de euros, lo que representa el 27,31% del importe máximo del programa. Por tanto, queda pendiente de ejecución cerca del 72,69% del importe total. Sabadell inició este programa de recompra el pasado 25 de abril, coincidiendo con la presentación de resultados del primer trimestre. El objetivo era adquirir en torno al 4% del capital social de la entidad. Hablamos también de inteligencia artificial. OpenAI ha presentado GPT-4. Supone el lanzamiento de un nuevo modelo de IA y una versión de escritorio de ChatGPT junto con una interfaz de usuario actualizada. El último esfuerzo de la compañía para ampliar el uso de su popular chatbot. Según ha informado la jefa de tecnología Mira Murati, la actualización lleva GPT-4 a todos, incluidos los usuarios gratuitos de OpenAI. Supone un gran paso en la facilidad de uso. Asegura que el nuevo modelo es mucho más rápido y tiene capacidades mejoradas en texto, vídeo y audio. OpenAI dijo que eventualmente planea permitir a los usuarios chatear por vídeo con ChatGPT. OpenAI, respaldado por Microsoft, ha sido valorada en más de 80.000 millones de dólares por los inversores.
Hablamos también de Ferrovial, ha alcanzado una facturación de 1.879 millones de euros en los 3 primeros meses del año, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado en su cuenta de resultados trimestrales, en la que no reporta el resultado neto. El resultado bruto de explotación ajustado se situó en 254 millones de euros en este mismo periodo, lo que supone un crecimiento interanual del 37,6% gracias al crecimiento de las divisiones de autopistas y construcción. La compañía cerró el primer trimestre con una liquidez de 4.908 millones de euros y una deuda neta consolidada de 667 millones, excluyendo infraestructuras en ambos casos. Miramos también a las acciones de GameStop, se han vuelto a disparar en premarket en torno al 120% después de que ayer se anotara una subida del 66% tras la reaparición del líder de los foreros de Reddit. Hablamos de Keith Gill o Roaring Kitty, que ha tuiteado por primera vez desde 2021 y solo la publicación de una imagen en la que un hombre aparece jugando a un videojuego ha hecho que las acciones de la compañía hayan llegado a duplicar su valor. El movimiento recuerda de nuevo a lo que vivimos en 2021, cuando las acciones se dispararon de una manera estratosférica y que copó titulares durante días. Roaring Kitty ha vuelto a publicar 3 años con la cuenta inactiva y ha desatado la locura. Recuerdan que este inversor pasó de $53.000 a 50 millones, por lo que la comunidad lo tiene como un estandarte. El repunte de la empresa, con sede en Texas, también impulsó otras acciones de memes que se han visto afectadas durante el año pasado. Por ejemplo, AMC subió un 48%, mientras que el fabricante de auriculares Coscore se disparó un 32%. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, de traerles el mejor análisis. Una pausa, enseguida estamos de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.